Buen día, nosotros somos el equipo 3 y vamos a presentar el artículo de síntesis en un paso de nanocompuestos de óxido de grafeno reducido y dióxido de estaño para posibles aplicaciones ópticas y semiconductoras. Y presento a mi equipo con Gerardo Fuentes, Alejandra Garza, Zulma Yanet, Ingrid Montserrat y su servidor David González. En esta investigación se presenta un método innovador y de un solo paso para sintetizar nanocompuestos de óxido de grafeno reducido y dióxido de estaño, utilizando algo tan común como una olla de presión. Lo interesante de este enfoque es que parte de óxido de grafeno y el dióxido de estaño como materiales base, sin necesidad de usar reactivos complicados o costosos. Lo que se obtiene son nanopartículas de dióxido de estaño con tamaños menores a 10 nanómetros, distribuidos de una manera uniforme sobre láminas de grafeno. Esto da lugar a un material nanoporoso con propiedades electrónicas y ópticas sobresalientes. Además, también nos muestran los estudios computacionales que existe una interacción electrónica muy fuerte entre el grafeno y las nanopartículas del dióxido de estaño, lo que lo hace ideal para aplicaciones como los semiconductores, almacenamiento de energía y dispositivos optoelectrónicos. Los nanocompuestos de grafeno y dióxido de estaño son fundamentales para muchas tecnologías avanzadas, como baterías de iones de litio, sensores, celdas solares y dispositivos optoelectrónicos. ¿Por qué son tan importantes? Son importantes ya que el grafeno destaca por su altísima conductividad eléctrica, su estabilidad química y su gran superficie. Por otro lado, el dióxido de estaño tiene una capacidad de carga teórica de casi 790 mAh por gramo y es más económico que el grafito, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones de almacenamiento de energía. A pesar de sus grandes ventajas, el dióxido de estaño tiene un problema importante, ya que sufre una expansión de volumen durante los ciclos de carga y descarga, lo que reduce su rendimiento con el tiempo. Para resolver esto se desarrolló un método sintético sencillo y eficiente en un solo paso, para así crear un nanocompuesto híbrido. Este enfoque no solo mejora el rendimiento, sino que también simplifica el proceso de producción, abriendo nuevas oportunidades para aplicaciones avanzadas en tecnologías de alta precisión. Bueno, en esta diapositiva presentamos el estado del arte o la justificación de dicho artículo, ya que se encontraron ciertos antecedentes que pues estos son muy importantes para tomar esa decisión de llevar a cabo este artículo, uno de los cuales es la litiación electroquímica de estaño y compuestos e intermetálicos a base de estaño, ya que anteriormente se habían visto aleaciones de litio con grafito, pero no había tanta información de las aleaciones de litio con estaño. Sin embargo, en ese artículo de 1999, se presenta que las aleaciones de litio con estaño han sido consideradas para reemplazar en las baterías de litio recargables, ya que éstas ofrecen tanto cargas específicas y teóricas y densidades de carga más altas que los grafitos litiados. Además, otro aspecto importante a destacar es que el estaño presenta un bajo costo y no toxicidad. Entonces es por eso que se llevó como a la conclusión de utilizar estaño. Asimismo, otro antecedente es de el artículo de 2005 de Batzil, de la ciencia de superficies y materiales del óxido de estaño, en donde ya se toma como elección utilizar el compuesto de óxido de estaño o dióxido de estaño, ya que pertenece a una clase de materiales que combina la elevada conductividad eléctrica con la transparencia óptica, lo que le da ciertas propiedades que constituyen un componente muy importante para aplicaciones optoelectrónicas. A esto nos referimos para, por ejemplo, celdas solares, diodos, emisores de luz, pantallas planas. Otra propiedad muy importante del dióxido de estaño es que, a pesar de que son transparentes en el espectro visible, son muy reflectantes para la luz infrarroja, lo cual pues esta propiedad es lo cual es el uso dominante del dióxido de estaño
como conservador de energía. Otra razón para utilizar el dióxido de estaño fue este artículo de 2009, el cual nos habla sobre el rendimiento cíclico mejorado y la capacidad de almacenamiento de litio de electrodos nanoporosos de grafeno con dióxido de estaño con una estructura flexible deslaminada tridimensionalmente. Básicamente de aquí lo que nos importa es el rendimiento cíclico que se obtiene, ya que esto nos habla de utilizar el dióxido de estaño, pues como reutilizarlo. Las nanohojas de grafeno se distribuyen homogéneamente entre las nanopartículas de dióxido de estaño, lo cual presenta un rendimiento en ciclos de mejora drásticamente en comparación a utilizarlo con solamente el dióxido de estaño. En esta diapositiva podemos observar otros dos antecedentes de los cuales son muy importantes, ya que esto se parece un poco más al artículo en el que nosotros nos basamos. Entonces vemos el primero, que es de 2009. Este nos habla de la síntesis en un solo paso de nanocompuestos de grafeno y dióxido de estaño y su aplicación en superconductores electroquímicos. Aquí una parte a destacar es que sí utilizan reactivos auxiliares a diferencia de nuestro artículo, y además esta síntesis la llevan a cabo en medio ácido en presencia de ácido clorhídrico y urea, y pues el proceso de reducción fue acompañado aparte de la generación de nanopartículas de dióxido de estaño. Por otra parte podemos ver síntesis diseñada de nanosferas huecas coaxiales de dióxido de estaño con carbono para el almacenamiento de litio altamente reversible, lo cual en esta lo que podemos observar es que la integración de estos dos materiales genera características muy beneficiosas, en donde se encuentra la estructura hueca y la nanopintura de carbono. Cuando se evalúan estos para el almacenamiento reversible de litio, estos materiales funcionales presentan un excelente rendimiento cíclico y capacidades de carga, lo cual pueden ser muy utilizados para dispositivos optoelectrónicos, celdas solares, diodos, etc. Por lo anterior mencionado, pues se desarrolló esta estrategia para sintetizar el compuesto nanohíbrido de dióxido de estaño basado en grafeno mediante una ruta de síntesis que consuma menos tiempo, es decir, en un solo paso, y tenga una alta capacidad para la optoelectrónica, es decir, que pueda ser potencialmente usado para celdas solares, diodos, pantallas planas o dispositivos electrónicos. Nuestra hipótesis es que el compuesto RGO, dióxido de estaño, presenta una alta capacidad optoelectrónica, siendo este sintetizado en una reacción de un solo paso sin ningún reactivo auxiliar a través de un sistema de reacción de olla a presión normal, potenciando su aplicación para celdas solares, sensores o dispositivos optoelectrónicos. Para la metodología de la investigación, para la síntesis del óxido de grafito se preparó a partir de un polvo de grafito natural siguiendo el método Holmes, que incluye los siguientes pasos. Como primer paso, se añadieron 1 gramo de polvo de grafito y nitrato de sodio en ácido sulfúrico concentrado dentro de un matraz cónico de 500 mililitros bajo agitación vigorosa durante 2 horas. Después de ahí, una mezcla adecuada, toda la solución se transformó en una suspensión negra. Como segundo paso, se añadieron lentamente 6 gramos de permanganato de potasio a la solución, manteniendo la temperatura por debajo de los 20 grados Celsius durante 4 a 5 horas. Siguiendo la mezcla de reacción completa, se retiró del baño de hielo y para detener la reacción se añadieron 100 mililitros de agua destilada. Después se agitó durante 2 horas a temperatura ambiente. Posteriormente se añadieron 200 mililitros de agua caliente a una solución y se agitó durante otras 2 horas a una temperatura de 98 grados Celsius. Como tercer paso, se añadieron 20 mililitros de peróxido de hidrógeno a la mezcla de reacción, cambiando el color de la solución a amarillo brillante. La mezcla resultante se lavó varias veces con agua destilada y se centrifugó para eliminar las impurezas.
y finalmente se recolectó el óxido de grafito y se secó a una temperatura de entre 60 y 70 grados Celsius durante 24 horas. Prosiguiendo con la metodología de la investigación para la síntesis de los nanocompuestos de óxido de grafito reducido y dióxido de estaño, como primer paso, que fue la preparación de la solución de óxido de grafito, se dispensaron 100 miligramos de óxido de grafito en 75 mililitros de agua destilada con ayuda de ultrasonido durante 2 horas para formar la solución de óxido de grafito. Como segundo paso, para la preparación de la solución de cloruro de estaño, se disolvieron 50 miligramos de cloruro de estaño dihidratado en 25 mililitros de agua destilada con agitación ocasional. Para el análisis de los métodos empleados, como principal tenemos la síntesis del óxido de grafito, ya que pues el procedimiento que se siguió fue el método Holmes, el cual es ampliamente conocido por su capacidad para producir óxido de grafito de alta calidad y en grandes cantidades. Como también pues este método permite un control preciso sobre factores como la temperatura, el tiempo de reacción y la concentración de reactivos, lo cual es fundamental para obtener óxido de grafito de calidad consistente. Entre sus desventajas, pues el uso de reactivos peligrosos como los ácidos fuertes que se requieren estrictas medidas de seguridad debido a su alta reactividad y toxicidad, y pues esto aumenta el riesgo de accidentes en el laboratorio. Siguiendo la síntesis de nanocompuestos de óxido de grafito reducido y dióxido de estaño, las soluciones de cloruro de estaño y óxido de grafito se mezclaron y se agitaron durante 2 horas. Luego se le añadió la cantidad necesaria de hidróxido de sodio para ajustar el pH de la mezcla a aproximadamente 10. El matraz cónico fue sellado con algodón no absorbente y colocado en una olla a presión convencional durante 1 hora para preparar los nanocompuestos de óxido de grafito reducido y dióxido de estaño. Para la síntesis de los nanocompuestos del óxido de grafito reducido y dióxido de estaño, pues esta síntesis se realiza mediante la reducción del óxido de grafito usando cloruro de estaño dihidratado en un solo paso, lo cual es una técnica eficiente para la creación de materiales. Este proceso puede ser relativamente sencillo y no requiere condiciones extremas o reactivos altamente tóxicos. Y pues esto mejora la seguridad y la facilidad de la ejecución. Y se podría realizar en cualquier laboratorio. Y pues el uso del ultrasonido para la dispersión del óxido de grafito en agua permite una dispersión uniforme de las partículas, lo que es crucial para la formación homogénea del nanocompuesto. Para los resultados realizaron las siguientes técnicas de caracterización, las cuales fueron análisis termogravimétrico, FTIR, difracción de rayos X, espectrofotometría UV-Vis, espectrometría de Raman, microscopía electrónica de transmisión, fotoluminiscencia y algunos estudios computacionales. En el análisis FTIR se analizaron las 3 muestras del composito junto con los precursores que fue el óxido de grafeno y el cloruro de estaño dihidratado. En comparación con el óxido de grafeno, hubo una disminución en los picos a 1723, al igual que hubo una desaparición de los picos del grafeno a 1275 y 1065 centímetros a la -1. Y también el del pico intenso a 1628. Estos ya no aparecen en los espectros del composito. Ya en comparación con el otro precursor, que es el cloruro de estaño, hubo una desaparición del pico a 1611, que es un pico intenso, y al igual que el pico que está a 418 centímetros a la -1, que este representa el del enlace estaño-oxígeno. Ya analizando los espectros del composito, se pueden ver la aparición de 2 picos intensos a 556 y 1558 centímetros a la -1. El pico de 1558 centímetros a la -1 representa el enlace del estaño con el oxígeno en el composito. Y a 556, bueno, el de 1558 representa una vibración asimétrica del estaño con el oxígeno. Y a 556 representa la formación
del dióxido de estaño ya en el composito. Para el análisis de rayos X midieron las mismas muestras que en el FTIR, que son los dos precursores, que es el cloruro de estaño y el óxido de grafeno, al igual que las tres muestras del composito. En el cloruro de estaño, comparándolo con las muestras del composito, se puede ver una desaparición de sus picos. Esto fue después, obvio, de la síntesis del composito. El cloruro de estaño se midió puro. Comparándolo con el óxido de grafeno, se puede ver también una desaparición de los picos del óxido de grafeno, el que está a, a 10 teta, se puede ver que ese pico ya no está. Al igual en las muestras se pueden ver algunos picos pequeños, pero esto se debe a que al momento de sintetizar el óxido de grafeno con óxido de grafito, no se oxidó del todo y por eso la aparición de los picos pequeños en las muestras. La siguiente técnica de caracterización que utilizaron fue la microscopía electrónica en transmisión, en las cuales analizaron el óxido de grafeno, nanopartículas de dióxido de estaño y del composito. En las imágenes A y B se pueden ver el óxido de grafeno estas imágenes fueron hechas por SEM, en las cuales se pueden ver capas aglomeradas del óxido de grafeno una sobre otra. En las imágenes C y D, al igual, son imágenes de óxido de grafeno, pero son imágenes SEM, hechas por SEM y TEM, en las cuales se pueden ver estas capas un poco más alargadas y translúcidas, casi transparentes. En la imagen E se pueden ver nanopartículas de dióxido de estaño, las cuales tienen una medida de 10 nanómetros. Y las imágenes F, G y H son ya imágenes del composito, donde se pueden ver del dióxido, las nanopartículas depositadas en el grafeno, que ya se pueden ver un poco más lisas y que son partículas más finas, ya que ya que el grafeno impide el crecimiento del óxido de estaño cuando entra en la red. La siguiente técnica que utilizaron fue la espectrometría de Raman, en la cual se midieron las tres muestras del composito y una muestra pura del óxido de grafeno antes de meterlo a la síntesis del composito. Se puede observar la presencia de picos a 400 y 800 centímetros a la -1, los cuales representan al dióxido de estaño. Esto debido a que se puede presenciar estos picos en una muestra pura de dióxido de estaño a 475, 630 y 690 centímetros a la -1, esto respectivamente. Al igual, se puede ver un desplazamiento de los picos de las tres muestras con respecto al óxido de grafeno. Esto se debe a que está habiendo una interacción del dióxido de estaño con el grafeno que está en la red. Y continuando con los resultados, ahora vamos a ver lo que es el análisis termogravimétrico, que se basa en la medición de la cantidad de masa conforme se va aumentando la temperatura. En este caso se hizo un pretratamiento, calentando la muestra, que es el nanocompósito de óxido de grafeno reducido con dióxido de estaño. Esto desde temperatura ambiente hasta 800 grados centígrados, conforme una rampa de 15 grados por minuto. Asimismo, esto se hizo mediante una mufla, usando también un flujo constante de nitrógeno. También pues se descubrió, encontró que el promedio en el contenido de masa de óxido de estaño dentro de este nanocomposito es menor al 60%. Ahora, para la espectrofotometría UV-Vis se puede observar que a 287 nanómetros hay un desplazamiento hacia el rojo. Esto debido a la reducción del óxido de grafeno multicapa
y a su vez también debido a que hay partículas, no, nanopartículas de óxido de estaño presentes en la muestra. Asimismo, también a 290 nanómetros se puede observar un pico de absorción, este proveniente del óxido de estaño. Y también se comprobó que esta banda de energía se puede manipular, esto al momento de nosotros controlar la concentración de cloruro de estaño, ya que también se vio que el cloruro simplemente es desplazado por el oxígeno. Ahora, para la fotoluminiscencia se puede observar que la intensidad de emisión decrece conforme se va añadiendo más óxido de estaño al óxido de grafeno reducido, teniendo como principal emisor o quien tenga una mayor intensidad de emisión el óxido de grafeno, y conforme se va añadiendo óxido de estaño se va disminuyendo esta. Así también pues es que se especula que las nanopartículas de óxido de estaño dichas anteriormente y la introducción del óxido de grafeno reducido hacen que los portadores de carga se transfieran rápidamente debido a la diferencia en el ambiente dieléctrico. Sin embargo, este ambiente dieléctrico o estas pequeñas cargas se van a ver mejor en el análisis computacional que vamos a ver más adelante. Ya llegamos a la última parte de los resultados, que es el análisis computacional como tal, que este se basa en el modelado de la estructura de óxido de estaño, y a su vez se va a basar también, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la interacción que esta tiene con la capa de grafeno. Ahora, este modelado se da en dos estructuras distintas del óxido de estaño, donde puede ser una estructura abierta o también denominada OS por sus siglas en inglés, que es Open Structure, y también una estructura cerrada, que es el Closed Structure, por lo tanto sus siglas en inglés serían CS, que es como se les hace referencia en el artículo. Ahora, también para la primera, que son la estructura abierta, se tienen tres distintos acomodos o tres distintos arreglos en la estructura, siendo el primero el BIS OS1, el OS2 y el OS3. Y donde más adelante en las diapositivas vamos a ver que se hizo un análisis en su energía relativa. Ahora pues vamos a pasar a lo que es la interacción entre el óxido de grafeno y el óxido de estaño, donde para poder hacer un análisis se optó por utilizar la capa superficial del óxido de grafeno y sobre esta las distintas estructuras vistas anteriormente del óxido de estaño. Sin embargo, aquí se hizo una omisión de la estructura cerrada, de la CS, esto debido a que pues era la que mayor tenía una energía relativa, y esto pues nos indica que es más inestable, por lo que se prefirió utilizar las estructuras abiertas. Y ya para concluir este análisis de resultados y con esto también el análisis computacional, nos arroja la siguiente imagen, que es la última imagen de los resultados en el artículo, donde se puede ver la diferencia en la densidad de carga, donde se puede observar también que hay tanto densidades de cargas negativas como positivas, siendo las positivas aquellas figuras que tienen un color amarillo o dorado, y las densidades de carga negativas son las figuras que tienen un color azul tenue. Asimismo, se puede observar que dentro de las tres estructuras de óxido de estaño que se vio en la diapositiva anterior, las cuales se pusieron a prueba para ver la interacción entre el óxido de grafeno y el óxido de estaño, pues son las aquellas que el oxígeno recae justamente por encima del carbono de la superficie del grafeno, son las que tienen una mayor interacción o son más viables para la interacción entre el óxido de grafeno y el óxido de estaño. Esto es debido a la orientación de la estructura, que es justamente la OS2, que fue la que tuvo una mayor energía, no, una menor energía relativa, perdón. Por lo tanto es más estable y tiene una mayor interacción entre el grafeno y el óxido de estaño. Asimismo, pues también se puede observar por la imagen que hay una gran transferencia de carga desde el grafeno hacia lo que sería el óxido de estaño. Como conclusión, en base a los resultados, pues esta investigación se logró preparar con éxito un compuesto de óxido de grafito reducido y de óxido de estaño mediante un método de reacción en un solo paso, como lo vimos en la síntesis. Los
nanopartículas de dióxido de estaño con un tamaño inferior a 10 nanómetros se distribuyeron perfectamente sobre el grafeno, formando un material con una alta capacidad óptica y fuerte interacción electrónica entre ambos componentes. Lo cual el análisis teórico pues, reveló que es una de las orientaciones del complejo era la más favorable, mientras que las mediciones ópticas mostraban que la incorporación de grafeno redujo la banda prohibida de dióxido de estaño, mejorando su rendimiento óptico. Y pues el nanocompuesto de óxido de grafito reducido y dióxido de estaño mostró una fuerte emisión de fotoluminiscencia, lo que indica su gran potencial para las aplicaciones en semiconductores. Pues bueno, el no compuesto de óxido de grafito reducido y el dióxido de estaño preparado mediante el método de reacción en un solo paso, pues presenta características muy prometedoras para la aplicación en semiconductores, como también la distribución homogénea de las nanopartículas de dióxido de estaño. El grafeno optimiza las propiedades ópticas y favorece una fuerte interacción electrónica entre ambos materiales.